Entonces, muy buenos días a todos, un cordial saludo a todas las personas que han estado conectados. Antes que nada, los vamos a invitar entonces a que se suscriban a nuestro canal para poderlos mantener informados de todas las novedades. Si se suscriben al canal, es más fácil que nos apoyemos entre todos. Tenemos buenas noticias para todos el día de hoy. El Grupo Corporativo Vértice, con varios empresarios, ha optado por la determinación de constituir una asociación de empresarios MIPYMES que busca fortalecer internamente todo este proceso. Y hemos estado entonces dando respuesta a todas las inquietudes que nos han presentado a través de las líneas internas, correos electrónicos y WhatsApp. Recuerden que se pueden comunicar también con nosotros al 322-8848, nuestra línea sigue vigente, o sea que si marcan ese número que es el empresarial, van a poderse contactar con nosotros fácilmente. Para el día de hoy hay un tema que nos está inquietando a muchos empresarios e independientes y es el tema de la tributación. ¿Qué va a pasar con las devoluciones de IVA? ¿Qué va a pasar con los saldos a favor? ¿Qué va a pasar con las declaraciones de renta? Incluso con el tema de matrícula mercantil, industria y comercio y todo eso. Es por eso que tenemos una persona muy reconocedora de ese tema, un experto en el tema. Él es el señor Wilmar Campo, gerente de Campo Tributario. Wilmar, muy buenos días. Diana, muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. Wilmar, una de las inquietudes más grandes que los empresarios han planteado en estos últimos días y en estos temas de cuarentena y de crisis es el tema tributario. O sea, todas las obligaciones que como personas y como empresas tenemos frente al Estado. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar con eso? Sí, Lina, efectivamente, pues se han venido emitiendo una serie de decretos legislativos con ocasión de la emergencia decretada por el Gobierno Nacional, en el que se amplían algunos plazos en materia de impuestos nacionales. Específicamente en esta semana, el 6 de abril, fue expedido el decreto 520, que modifica los plazos para la presentación de la declaración de renta, tanto de los grandes contribuyentes como de las personas jurídicas, y pues que desafortunadamente generó cierta imprecisión en la redacción y que fue motivo que al día siguiente fuese, como suele ocurrir en nuestro país, pues expedido un concepto de la DIAN aclarando, explicando la manera en que iba a operar ese plazo para las personas jurídicas, tanto grandes contribuyentes como en general los demás contribuyentes, en cuanto a la presentación de la declaración del impuesto de renta y específicamente los pagos en las cuotas que se establecen. Pero entonces Entonces, esto se enfoca es en el aplazamiento de las declaraciones y de los pagos. En ningún momento en generar exactamente. excepciones. No, lo que pasa es que hay un punto fundamental que hay que entender, y es que los impuestos no son negociables, ¿no es cierto? Son recursos públicos que son no negociables en nuestra legislación. El Estado solamente podría en un momento determinado condonar, por ejemplo, intereses o sanciones que al fin de cuentas no son recursos tributarios, son reconocidos dentro de nuestra concepción de hacienda pública como recursos no tributarios. O sea que lo que puede hacer el Estado, y es lo que ha hecho, es diferir o aplazar el pago del impuesto. Eso es lo que ha ocurrido. Entonces, ¿cuáles son los principales elementos que están contemplados dentro de esos aplazamientos? Básicamente se están facilitando postergación de los plazos para presentar declaraciones y para el pago de las cuotas en que se divide el valor del impuesto, como usualmente suele suceder cada año. Pero hay una consideración importante frente a los porcentajes en que se dividen las cuotas, que es una novedad realmente frente a lo que venía ocurriendo anteriormente. Anteriormente se dividía en cuotas iguales, es decir, dos cuotas del 50%. Ahora para los grandes contribuyentes se dividen en tres cuotas con un porcentaje del 45%, después del 55%, y pues en todos los casos se permite, obviamente, pues compensar al final contra el pago final de impuestos, considerando el primer pago que siempre se hace, que usualmente parte del saldo a favor, o perdón, del valor a pagar del año inmediatamente anterior. Wilmar, una de las expectativas más grandes que de pronto tienen los independientes y los empresarios es frente a la devolución de los saldos a favor. Sí, es Eh, preciso, sí. sí, sí.
Cuéntanos cómo va a ser ese proceso. Una de las inquietudes principales que nos han planteado es qué tenemos que hacer para poder acceder a esas devoluciones. ¿Tenemos que hacer alguna reclamación o cómo se va a dar? Bueno, básicamente lo que nos dijo el decreto 535, que fue el que expidieron ayer precisamente, es que esto va a favorecer, va a beneficiar los procesos que venían en curso de solicitudes de devolución, de saldos a favor en renta o en IVA, que se venían adelantando ante la división de devoluciones de la Administración Tributaria. Entonces, como son procesos que ya venían en curso, esta instrucción es básicamente para que la DIAN facilite esos procesos y modifica los plazos, porque estábamos hablando en términos normales de 50 días, que era lo que venía aplicándose de acuerdo con el Estatuto Tributario. Ahora se reduce a 15 días. Hay que entender pues que cuando la norma habla de días y no especifica qué tipo de días, de acuerdo con el Código Civil, se entienden días hábiles. Ok. Pero O es sea, una se noticia, excluyen digamos, domingos y fácil. festivos. Exactamente, se excluyen domingos y ¿Los festivos, incluso sábados los también? sábados. También se excluyen. También los sábados. Ujú. Entonces, fíjate que el punto acá es en cierta medida un alivio porque el tiempo se reduce extensiblemente. Estamos Sí. hablando que antes 50 días hábiles se convertían casi que en 3 meses. Ajá. Entonces, lo que vamos a esperar es que internamente la Administración Tributaria efectúe los procedimientos adecuados. Además, porque la norma no especifica el tipo de sujeto que se ve beneficiado con la medida, no delimita, pues, en el caso concreto de personas jurídicas, sino que habla en términos generales de contribuyentes. Y pues el Sí. contribuyente tranquilamente puede ser una persona natural o una persona jurídica que sea objeto pues de devolución o que tenga solicitudes pendientes de devolución tanto de IVA como del impuesto sobre la renta. Entonces, esto facilita por un lado, por el otro se suspenden los términos de investigación que se venían dando contra aquellos contribuyentes que se habían identificado como de alto riesgo y que tenían situaciones de fiscalización. Esos términos se suspenden por el término en que sea decretada esta situación excepcional de acuerdo con las condiciones que establezca pues el Ministerio de Salud. Entonces, por ese otro lado, facilita para que los funcionarios se enfoquen en devolver y en hacer las devoluciones que se adelantan en este momento ante la administración tributaria. O De sea, manera entonces que es importante una buena noticia. entonces, es importante entonces, Wilmar, dejarle claro a las personas que nos están viendo que no tienen que ir a hacer ningún trámite ni llevar nada ante la DIAN para poder acceder a esas devoluciones. O sea, automáticamente, con base al histórico y la información que tiene la DIAN, haría las respectivas devoluciones. Exacto, si nosotros miramos efectivamente lo que expide el gobierno nacional después de todo de todo este trámite que, digamos, que es bastante dispendioso. Fíjate que hay un punto que no se, o sea, que es algo nuevo que empezó, digamos, el año pasado, que era la famosa relación de costos y deducciones, que eso estaba, digamos, frenando muchos procesos, estaba dilatando otros. El Sí. gobierno incluso suspende ese requisito adicional durante el término en que dure la emergencia sanitaria. O sea que este punto es importante porque ya no se va a solicitar al menos por ahora. Y lo que dice el decreto es que una vez finalizada la excepción, va a dar un plazo de 30 días a los contribuyentes para que suministren esa información. O sea Sí. que fíjate que facilita, reduce los tiempos, reduce los requisitos en cuanto a ese procedimiento que estaba a cargo de los que estaban solicitando la devolución. Pero ahí entonces podríamos mirar toda esta circunstancia, como lo hemos planteado en muchos programas, como la crisis como una oportunidad. ¿Cuántas personas han intentado acceder a estos recursos en otros momentos y no se les ha facilitado? ¿Cierto? Sí, desafortunadamente un proceso de evolución, los que conocen el tema y me escuchan saben que es un tema bastante dispendioso, que eso suele pasar lo que en el argot de los que hacemos esos procesos conocemos como la legislación de ventanilla. Es decir, que Sí. usted va a la oficina de la DIAN y por algún pequeño requisito, por cualquier circunstancia, digamos que no es esencial, digamos, te inadmiten, te rechazan, te hacen solicitar nuevamente la cita, en fin, se vuelve muy Sí. dispendioso. Esperemos que este decreto, pues la verdad, facilite y alivie ese proceso,
porque es una manera, yo creo que el gobierno nacional apunta donde es, porque es que ahí están los recursos. O sea, los empresarios le han solicitado al gobierno facilite esa caja a los contribuyentes, porque eso es caja atrapada que en muchos casos son recursos de caja que les sirven a los empresarios y más en este momento Completamente. Es que yo tan pienso que necesario. cualquier recurso que nos llegue es útil en ese momento. Y Pero más por porque hay favor, es que es muchas importante. empresas detenidas y que no están produciendo. Claro, esos son recursos de caja atrapados que tienen los empresarios que les alivian, le alivian la situación en el cumplimiento. Digamos que no toda la solución, pero es un alivio importante porque es que son recursos que ya son de los empresarios. Estamos pendientes, Ujú. son de trámites gubernamentales para acceder a esos recursos. Bueno, William, yo me voy a atrever a hacerte otra pregunta. No sé si me la puedes contestar en ese momento y si no, miramos y la replanteamos para otro programa. Pero hay empresas que a pesar de, o sea, a pesar de todo lo que se está presentando, no les ha llegado ningún recurso y que definitivamente finalizando esta crisis, la empresa no va a sobrevivir, como en toda crisis, ¿cierto? Hay empresas que no van a ser capaces de sobrevivir porque no se han preparado, porque no tienen estructuras internas suficientemente fuertes. ¿Cómo podrían esas empresas declararse en insolvencia, declararse ¿cómo te digo? Pues, o sea, liquidarse de alguna manera sin mayores efectos negativos para ellos y para los empresarios? Bueno, lo que pasa es que en Colombia tenemos una ley de insolvencia tanto para personas jurídicas y otra para personas naturales no comerciantes. Ujú. Este fenómeno del COVID nos toma por sorpresa realmente a todos y desafortunadamente, así como hay víctimas humanas de esta pandemia, pues también como tú dices muy bien, Lina, muchas empresas no van a sobrevivir y les va a quedar ese el camino de la disolución y la liquidación. Realmente no han habido normas, el gobierno lo que está apuntando en este momento es a la reactivación, a facilitar flujos de caja, digamos, a facilitar enfrentar la crisis de la inmediatez que tenemos. De manera que las normas que se han expedido anteriormente para efectos de la ley de insolvencia económica no han sido modificadas. Uno esperaría que como todo tiene un proceso y en su momento, una vez pasemos de esta crisis sanitaria, seguramente el gobierno va a poner los ojos en ese tipo de procedimientos que también son, digamos, rigurosos y que tienen, de acuerdo con la norma vigente, una serie de cumplimiento de etapas. Hasta Sí. ahora no han sido modificadas porque digamos que le están apuntando es a la inmediatez, es como cuando el paciente está entre la vida y la muerte, que vergar a sostener sus signos vitales. Y lo que está haciendo el gobierno en este momento es sostener o dar medidas para facilitar al menos la supervivencia de las empresas y sabemos que la supervivencia de las empresas en este momento se enfoca económicamente y tributariamente en básicamente diferir plazos, facilitar créditos y facilitar la operatividad de la caja. Pero es que ya tenemos Seguramente va a empresas en llegar, estado de coma. Ya tenemos empresas en sí, coma profundo. no, y seguramente una vez pase esta situación, Lina, se tendrán que dar esas normas para tratar en primer término, pensaría yo que el gobierno la va a buscar y le seguirá apuntando a la reactivación. De hecho, esos créditos que se han anunciado de alguna forma permiten darle, pues, ponerle respirador automático a estas empresas que están en coma. Pero Sí. seguramente una vez pase esta situación excepcional, pues tendrá que el gobierno poner sus ojos en, si no se pueden salvar las empresas, facilitar, digamos, su proceso de disolución y de liquidación. Pero yo creo que el punto de enfoque en este momento es al dar el salvavidas para que las empresas por lo menos sigan a flote. Mira que las medidas que tomó el gobierno el Jueves Santo en cuanto a facilitar, diferir el pago de la seguridad social, de alguna manera también es un alivio porque permite obtener caja para atender esas necesidades prioritarias de nómina y de gastos esenciales de las empresas. Acordémonos siempre y cuando no se despidan personal. Sí. Entonces, esas medidas tomadas el Jueves Santo me parecen en lo personal importantes, muchos las están criticando porque dicen que son medidas que son exiguas, que de pronto no son suficientes, pero es que, a ver, Pero estamos volvemos a lo dando mismo. pasos.
estamos dando pasos de alguna manera, no todas las decisiones pueden ser inmediatas. Una de las cosas que decíamos era que las empresas, las MIPYMES, por ejemplo, estaban olvidadas aquí, nos están acercando un poquito más a facilidades. Se Y amplió los la independientes. cobertura, claro, y se amplió la cobertura a independientes, y adicional a eso, el respaldo ya para los créditos no es sobre el 50%, sino sobre el 80%, que esto va a facilitar más que los bancos accedan, porque realmente han tenido resistencia a otorgar estos créditos. De todos los empresarios, alrededor de 300, 400 empresarios con los que hemos tenido la oportunidad de hablar, no han podido acceder a esos créditos, de empresarios MIPYME. Entonces también es un estado de alerta. Y hay que denunciar, o sea, es que a veces nos quedamos callados y quedándonos callados no logramos nada, ¿cierto? Y cuando sumamos voces es más fácil que no sean escuchadas a que solito por allá empecemos a gritar desde la ventana del apartamento. Exacto. A mí me parece que no es tanto de criticar, porque es que tenemos que pensar como Estado, como país, como nación. Y pues nuestros gobernantes no son perfectos, pero creo yo que están tratando de buscar alternativas, buscando facilidades. Entonces, todo esto es bienvenido, porque necesitamos es sumar. No, Digo que qué tristeza que la corrupción de pronto está manchando, pero donde vayamos van a haber personas buenas y van a haber personas malas y vamos a ver personas buenas, ¿cierto? sí, así es. Pero, pero yo digo que es eso, a veces no es tanto criticar, sino si me traes un problema, proponme una solución, ¿sí? Así es. Por lo Y a mí menos me que se parece que, convierta en alternativa. Lo que pasa es que a veces nos enmarcamos simplemente a decir problema, 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 pero no damos alternativa para que ese problema se solucione. exactamente. Entonces, lo que tienen que hacer los empresarios es aprovechar estas oportunidades, mirar a ver qué pueden hacer, manejar un presupuesto pensando en esta crisis, dándole prioridad a esos recursos que vengan de esos saldos a favor. Porque, pues obviamente hay que ser claros también en una cosa, Lina, que las empresas que venían mal, que las empresas que ya estaban en su declive, no pueden esperar que el gobierno en esta medida excepcional le dé una solución para resolver un problema que venía de atrás. Completamente. Eso también hay que tenerlo en cuenta, que estas situaciones de coyuntura y estas medidas de choque están pensadas para un escenario de una empresa que venía operando en condiciones normales y que simplemente por efecto de esta situación de emergencia sanitaria se vio abocada, digamos, a cerrar su operación, a frenar su producción, a no comercializar sus productos, pero que venía en condiciones normales de cumplimiento de las demás obligaciones. Frente Entonces, a miremos eso, también eso. Frente a eso, Wilmar, hay algo, en estos días escuchando las declaraciones pues, del director de la DIAN, él invitaba a flexibilizar la DIAN en los procesos de cobro también, porque hasta donde tengo entendido, y me corrige si me equivoco, no hay ningún decreto norma en este momentico que detenga los procesos de embargo y de cobro de las entidades estatales. Y hay personas Bueno, que vienen digamos con que procesos muy antiguos. por lo menos en la DIAN y en la UGPP sí se hizo, Lina, un proceso por lo menos de suspensión de esos términos durante el término en que dure la situación excepcional, la emergencia sanitaria. Esto fue un pedido que se le hizo por parte del empresariado al gobierno nacional y fue un poquito a raíz de unas denuncias que se hicieron precisamente con unos procesos que estaba adelantando la UGPP en pleno proceso de De pandemia, pues cuarentena, que no claro. tiene razón de ser. Entonces, afortunadamente, ya se expidió el decreto donde se suspenden esos términos por el tiempo en que dure la emergencia sanitaria, por lo menos. Eso también es Sí. un alivio para el empresariado porque no es justo uno tratando de solventar la crisis y el Estado encima entonces con un proceso Completo. coactivo, con Además, un proceso de... eso dispara todavía más los índices de estrés y pues nos vamos a enfermar todos, pero ya no de coronavirus, sino pues, o sea, el tema mental va a ser complicadísimo. Va a llegar el momento que acaba la crisis y no vamos a ser capaces de reaccionar frente a eso con el estrés y la tensión, ¿cierto? Claro, es Muy totalmente importante. cierto, Lino. Es que el tema no se puede atacar solamente con el tema económico, el incumplimiento, sino pues aquí hay un tema de fondo. Y es, como tú lo dices, el tema de estrés, el tema de capacidad de respuesta ante la crisis. Porque es que esto sabemos que no va a terminar tampoco el 27 de abril y el Completo. tema pues trae un profundo cambio en la forma de hacer empresa, en la forma en que tenemos que salir adelante ante la Lo crisis que y pasa, y una yo de las sigo herramientas facilitar eso. insistiendo,
yo sigo insistiendo y va a ser reiterativa y me voy a volver cansona con eso. Nosotros nunca nos preparamos para las cosas. Siempre esperamos a que vengan los sucesos y nos golpeen para poder reaccionar y a veces ni así reaccionamos. O sea, Así es. ¿cuánta gente ha sido tan cansona con el tema de seguridad y salud del trabajo y eso a mí no me sirve? ¿Eso para qué? Esta es la manera en que se ve la importancia de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo en las organizaciones. ¿Cómo Así. reaccionamos a la posible expansión de un coronavirus dentro de las organizaciones y entre las empresas? Y esa posibilidad no se acaba cuando se termine la cuarentena, porque es que el virus no va a desaparecer. O sea, hay que empezar Claro. a gestionar acciones. Pero muchos empresarios en este momentico, y me van a perdonar si suena como regaño, pero va a ser un jaloncito de orejas, pues, ¿qué vamos a hacer aquí? Todavía están sentados en sus casas esperando solamente a que las soluciones les llegue con la plata que va a entrar del Estado, pero no están haciendo planeación estratégica ni están analizando cómo van a funcionar de aquí en adelante y qué va a pasar después de esta coyuntura, o sea, cómo van a responderle como empresas y obviamente cómo van otra vez a activar su modelo económico y su modelo de negocios para lograr el mayor objetivo. Crisis no solo es crisis también es oportunidad. El resultado de esta oportunidad va a depender de cómo lo asumamos cada uno de nosotros y aprovechemos los recursos. Lo que para una persona puede ser una amenaza, para otra puede ser una Una oportunidad. oportunidad. Así Bueno, es. Wilmar, yo creo que este ha sido un tema muy interesante. Estoy muy agradecida contigo. ¿Dónde te puede contactar la gente si tiene dudas? Sí, me pueden contactar el correo electrónico que es gerencia@campotributario.com y también me pueden contactar al celular del 310-845-1036. Básicamente nosotros tenemos esa oportunidad de interactuar allí y podemos establecer contactos. Yo creo que podemos orientar en aspectos comunes, generales de esta crisis. Hay un punto importante, Lina, que no lo mencionamos en la entrevista, pero que hay que tener en cuenta que también los municipios están emitiendo normas, ampliando plazos para el pago de obligaciones de industria y comercio, pago de las cuotas, y en general, pues habría que mirar en cada municipio cuáles son las normas que se han expedido al respecto. Sí, Pero con sería muy mucho gusto, lo que importante. pueda servir a todos, estaré siempre dispuesto. Si surgen preguntas a través tuyo de tu canal, también estaré atento de pronto a resolverlas si es del caso en otra ocasión. Claro que sí. Wilmar, muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros, por habernos brindado esta información y este análisis. Esperamos que ustedes se conecten de todo este proceso y que también para los que se han tomado la tarea de ver los videos y demás, sea de gran utilidad. Por aquí está el No, link para que se suscriban con nosotros y puedan recibir mayor información. ¿Qué ibas a decir, Wilmar? no, Lina, con todo el gusto agradeciéndote la invitación y pues siempre dispuesto cuando tú lo consideres pertinente para tocar esos temas tributarios a través de tu canal. Y que ese sea también una puerta para que campo tributario llegue a todos estos empresarios como salvavidas también en este tiempo, Wilmar. Claro que sí, será un placer. ¿Qué más que tener expertos de tu talla aquí orientando a toda esta gente en procesos de crisis? Mil gracias. Con todo gusto, Lina, que estés muy bien. Que tengas un feliz día. Hasta luego. Hasta luego.